En el Congreso Nacional, la reforma laboral continúa avanzando. En medio de debates sobre el periodo de transición de la ley, posibles modificaciones al régimen de contratos de trabajo y las diferencias entre sectores sindicales y empresariales en torno a la cesantía laboral. Fue en octubre de 2024 cuando fue depositada esta reforma laboral, luego de que el gobierno y distintos sectores presentaran en agosto de ese mismo año varios puntos consensuados en el marco del diálogo tripartito. Ahora, y después de más de un año y medio dando vueltas en el Congreso Nacional, el proyecto de la reforma laboral está a punto de ser aprobada en ambas cámaras legislativas, impactando más de 60 artículos del actual Código de Trabajo. Entre los cambios más relevantes figuran nuevas disposiciones sobre acoso laboral, teletrabajo, licencias, trabajo doméstico, jornadas extendidas, procesos judiciales laborales y mayores facultades de supervisión para el Ministerio de Trabajo. Otras de las disposiciones está vinculada a situaciones de emergencias sanitarias, estados de excepción y desastres naturales. Esto es una nueva causa de suspensión del contrato de trabajo, añadiendo un 13º numeral al artículo 51 del Código de Trabajo, que actualmente contempla 12 causas de suspensión de los efectos del contrato laboral. La nueva disposición establece como causa de suspensión las disposiciones del presidente de la República durante los estados de excepción y las medidas que adopten las autoridades sanitarias que restrinjan o limiten la asistencia de los trabajadores a las instalaciones de trabajo, siempre que por la naturaleza del trabajo no sea susceptible de ser realizado mediante teletrabajo. Esto significa que la suspensión del contrato implica que temporalmente se detendrán algunas de las principales obligaciones entre empleador y trabajador, sin que esto represente un despido. Javier Suárez es un especialista en Derecho del Trabajo, en el Derecho Laboral, y Héctor Arias Bustamante es otro abogado especialista en esta materia. Damos la bienvenida a ambos invitados para Lisette y yo, para todos ustedes, conversar con ellos y conocer sus miradas sobre este tema. Me gustaría empezar por Javier, que ya ha conocido y maneja bastante lo que fue el borrador de este proyecto de ley, para preguntarle, la pieza que se va a aprobar o que se espera que sea aprobada en las próximas horas en el Congreso, ¿es qué tanto por ciento igual a lo que se sometió fruto del consenso que ustedes lograron con los sectores sindicales y con el sector patronal? Bueno, primero que nada, agradecer la invitación al programa. Siempre es un placer estar con ustedes. Y empezaré diciendo que esta reforma tiene más de 2 años y pico esperando ser aprobada porque fue depositada en octubre del 2024. Y respondiendo bien a tu pregunta, que viene a traer, vamos a decir, claridad en esas discusiones que se están suscitando ahora entre empleadores, trabajadores y mismo en el sentido de qué tan diferente fue por lo que se depositó en octubre del 2024 a lo que está saliendo ahora de la Cámara de Diputados y que fue leído en primera lectura. Yo diría que andamos por un 70%. 70, 7-0. Igual, sí, un 70-30, por decirlo de alguna manera. El 70% de lo que se depositó, pues evidentemente fueron los consensos que llegaron a acuerdo, y un 30% son o cuestiones nuevas o modificaciones de lo que ya se había consensuado. Entonces, en esa tesitura que estamos actualmente. Doctor Arias, el Código Laboral vigente ya contemplaba la suspensión de contratos por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Era entonces necesario volver a tocar ese punto en la nueva pieza o qué tiene de diferente? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y trataré en la medida de lo posible de satisfacer sus inquietudes. Fíjese, la cuestión de la suspensión del contrato de trabajo es propia del Código de Trabajo. Y están las diferentes causales. Una que las genera la empresa, otras las genera el trabajador. Esa disposición resulta ser sobreabundante, innecesaria. Porque si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de establecer el estado de emergencia cuando se dan situaciones, catástrofes nacionales, situaciones políticas, etc.
Pero el Ministerio de Trabajo, cuando la suspensión del contrato tiene un efecto colectivo que no emana del trabajador, es el competente para producir la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Entiendo que esa disposición resulta ser superabundante, innecesaria. Diga sí. usted. No, sí, por favor, adelante. Continúe, doctor. Y ya viendo esto desde otro punto de vista, fíjese, la legislación laboral es una disciplina muy especial, diferente a las demás ramas del derecho, como es el derecho civil, el derecho penal. Y hablo entonces del Código Civil, del Código Penal. El derecho del trabajo es un derecho de concesión, de pacto de acuerdo entre clases sociales, empleadores y trabajadores. Un momento que los empleadores tomaron la decisión de reconocer los derechos de los trabajadores, y todo el derecho del trabajo se desarrolla, se construye sobre esa concesión. Tiene el enriquecimiento de los laboralistas, los juristas especializados que le han dado característica y particularismo a ese derecho del trabajo. Esta reforma, que es inédita, porque las reformas laborales que hemos tenido, el Código del 51 y el Código del 92, no en gobiernos esencialmente democráticos, gobiernos de fuerza, el de Trujillo, los 12 años de Balaguer, el gobierno encargó a una comisión de expertos para que elaboraran la reforma, el Código del 51 y la reforma del 92, de tal manera que esa reforma estaba fortalecida por la opinión de especialistas. Escucharon a las partes y armonizaron la legislación laboral. En esta ocasión son las propias partes, entiéndase trabajador y empleador, que han negociado, han consensuado, y lo que acordaron fue producto del consenso. Los abogados de ambas partes estaban en un segundo plano como asesores. Entonces, usted se encuentra con incongruencias como la extensión de los plazos. En el procedimiento laboral, uno de sus principios es la celeridad del proceso, para beneficio del trabajador, pero también del empleador. Ahora, en la reforma se habla de plazos de derecho común. Pongo un ejemplo. El plazo para comunicar el despido del trabajador al Ministerio de Trabajo es de 48 horas. Es un plazo muy especial porque es prefijado, no se extiende, no se prorroga. Ahora en la reforma se aspira a que sea un plazo de derecho común, y eso prácticamente naturaliza la esencia del derecho del trabajo. ¿Y qué implica, perdón, doctor, y qué implica ese derecho común en ese lapso? ¿Cuál sería el tiempo? Bueno, que el procedimiento laboral, como dije, se caracteriza por su celeridad. El empleador existe, tiene su medio de producción, tiene su empresa, no para estar litigando, sino para producir riqueza, claro, y contribuir al desarrollo del país, porque correcto, el trabajo es la base de una nación, del desarrollo de un país, y el trabajador es la materia prima. Entonces, cuando usted extiende los plazos, el proceso laboral se extiende, se desnaturaliza por el carácter expreso del procedimiento, porque no es derecho común, es un derecho diferente, especial. Entonces, esta reforma propuesta en el consenso y algo que se ha agregado en el Poder Legislativo tiene muchas contradicciones. Fíjese, en el derecho del trabajo prima la realidad, la
Un empleador puede llamar en cualquier momento a un trabajador y ofrecerle un trabajo y no tiene que firmar un contrato, no tiene que suscribir un documento, porque el legislador sirve los insumos básicos de ese contrato, salario mínimo, vacaciones, etc. Y la mayoría de los contratos de trabajo son verbales, de boca. El contrato de trabajo por escrito se reserva para determinados trabajadores. Ahora bien, en la reforma aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados, se hace una redacción de que establece el contrato de trabajo será por escrito, será por escrito. ¿Qué sugiere esto? Mandatorio. Entonces, usted le va a causar un daño a las pequeñas, medianas empresas que ya no van a poder contratar de boca a un trabajador. Un salón de belleza, la dueña que quiera contratar a una manicurista, ¿cómo lo hace? Verbalmente. Mira, Margarita, vas a empezar a trabajar aquí, el salario es tanto, tiene una comisión, tiene esto. El legislador establece todos los detalles de ese contrato. Esta es la practicidad, esta es la realidad del derecho del trabajo. Ahora, esa señora del salón de belleza, si se aprueba lo propuesto, tendrá que celebrar un contrato por escrito. Bueno, y eso significa certificar, notarizar, etcétera, con todo el proceso legal que trae eso. Y un trámite y una burocracia que implica retardos, costos innecesarias, porque el contrato de trabajo se presume y sus condiciones se pueden probar por todos los medios de prueba. Hay otros aspectos que llaman la atención, que es el procedimiento. Permítanos darle paso a Javier Suárez y retomamos ese punto, doctor Arias. Sí, gracias, Lisette. Javier, 70-30, o sea, según me respondiste anteriormente, el 70% de la legislación, de la pieza que está conociéndose y que será aprobada en las próximas horas en el Congreso, es igual al documento depositado por ustedes. El 30% que fue modificado, ¿hasta qué punto afecta el espíritu del consenso y en cuáles puntos tú entiendes que hay que ponerle mayor atención porque tumba los logros alcanzados por el consenso de todo más de un año de trabajo de ustedes? Bueno, te diría que las cuestiones adicionales, son cuestiones adicionales en, como decía el doctor Arias Bustamante, cambios en los procedimientos. Por ejemplo, ese cambio del despido, de comunicarse en 5 días al Ministerio de Trabajo, una cosa que a lo mejor dentro de un año se pueda realizar con un clic. Son cambios significativos. Por ejemplo, también el plazo de la incorporación, vamos a decir, del bullying y del acoso, ya directamente en el Código de Trabajo y no en el Código Penal nada más, también cambió drásticamente esta forma, incluido que el trabajador va a tener que decirle al empleador, me están acosando, para que eso sea como una causa válida para dimitir del contrato de trabajo. Y también para despedirse un trabajador acosa, pues también eso también va a ser cambiado. Hubo un cambio, una incorporación completa de un capítulo del Ministerio de Trabajo que viene a modernizarlo, vamos a decir. Eso no fue un tema discutido evidentemente en la reforma, sino que fue traído después y es una modernización, vamos a decir, loable en dicho sentido. Otras cuestiones también del procedimiento que fueron cambiadas, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia tendrá que fallar en el término de 1 mes o 2 meses, creo que fue, y el proceso judicial también lo cambiaron a que tiene que ser fallado un expediente en 24 meses, cosa imposible, porque estamos hablando de un tribunal de Santo Domingo Este, donde actualmente las audiencias están siendo prorrogadas para febrero y marzo del 2027 por la carga de trabajo tan grande que tiene. Entonces, hay que conocer bien el sistema, hay que entenderlo. Y si bien es cierto que de la Cámara de Senadores salió con unos cuantos cambios, en la Cámara de Diputados esos se han acrecentado y realmente
ha sido, vamos a decir, un cambio bastante significativo, de cosas que no se habían consensuado. ¿Significaría eso que al parecer los congresistas, en este caso los diputados, siguen actuando sin profundizar en lo que representan las piezas, en asesorarse, en escuchar, para no tener estos traspiés en una pieza tan importante del aparato productivo del país? Y agregar a eso que dice Lisset, y agregar ahí, Javier y doctor Bustamante, Héctor Arias Bustamante, ¿por qué si ustedes duraron más de un año, tengo entendido que aproximadamente 115, 120 reuniones, 2 años, 115, 120 reuniones con representantes de los sectores sindicales de los trabajadores, con representantes de Copardón, de los empresarios, los patrones, con representantes del Ministerio de Trabajo como ente regulador y consensuaron una pieza? ¿Por qué variarla y quién introdujo esos cambios y para qué y por qué? Bueno, como sabemos, pues el Congreso evidentemente se regula por él mismo. Sí, sí, no, tiene derecho a hacerlo, pero... Sí, pero realmente no entiendo. El problema fue que se hizo una consulta que se abrió más en el Senado. Entonces ahí llegaron un sinnúmero de cuestiones más y, por ejemplo, se agregó, que es bien, se agregó un capítulo entero de trabajadores discapacitados cuando ya hay una ley. Entonces son cuestiones que tú dices, está bien, estamos modificando para mejorar, pero ya hay regulación que esgrimía esto. ¿Por qué adicionarlo? ¿Por qué complicarlo más? Cuando fue un consenso tripartito, tal como tú dices, más de 100 reuniones, 2 años de trabajo, y se depositó una pieza que en principio, como todo lo que se hace en la Organización Internacional de Trabajo, estaba por las 3 patas de la mesa laboral. Qué mal quedan los diputados. Gracias, Javier. Doctor Arias, nos quedan 2 minutitos nada más. Por favor, de manera precisa, ¿cuáles serían sus conclusiones y sugerencias? Fíjense, yo creo que al final de aprobarse el Código de Trabajo saldría un Frankenstein. Un Frankenstein. Porque esta reforma enfrenta a los actores de manera directa y cada quien está defendiendo lo que entienden legítimos intereses en una disciplina muy técnica donde lo económico es fundamental. Si esta reforma hubiera pasado por las manos de una comisión de expertos, como ha ocurrido en otras ocasiones, ellos hubieran tenido, seguro que tendrían el tacto de equilibrar la reforma, escuchando a las partes, sus intereses, sus quejas, pero adecuando la disciplina a las reglas y a los principios del derecho del trabajo. Aquí están cada una de las partes reclamando beneficios. La clase trabajadora en total defensiva, evitando la modificación a la cesantía, que hay que darle una mirada, porque cuando se aprobó la cesantía en el 51 y más atrás con la ley 637 no teníamos seguridad social. Hoy tenemos seguridad social y la seguridad social debería atender el aspecto de la cesantía, que no es otra cosa que una indemnización por la pérdida del empleo. Cierto, lo que pasa es que nuestra seguridad social sigue inmadura y tal vez no responde como debería a los derechos de los trabajadores. El tema es largo y tendido. Nosotros agradecemos muchísimo de nuevo que nos permitieran tenerles y conocer sus miradas expertas sobre este tema y dejamos abierta la invitación para volver a tocar más adelante este proyecto que tiene tanta relevancia para la dinámica productiva y la relación obrero-patronal en la República Dominicana. Hemos tenido con nosotros a Javier Suárez y a Héctor Arias Bustamante, ambos expertos en derecho laboral. Hacemos una pausita y ya regresamos.